Entendido. Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada queremos ofrecerle una disculpa porque pues la intención era que fuera en vivo, pero por cuestiones técnicas no se puede realizar en vivo a través del Facebook, entonces pues se quedará grabado para que posteriormente lo puedan reproducir y bueno, nos dejen sus opiniones, preguntas, dudas y comentarios, pues ya sea en el chat del Facebook o directamente en comentarios en esta publicación. Pues bueno, damos la bienvenida nuevamente a otra emisión del Foro Jurídico Ignacio Ramírez en Nigromante, en FOJUIR. En esta ocasión contamos con nuestro ilustre panel de colaboradores, que está conformado con el doctor Gabriel Cano, el doctor León Pérez, el maestro Bruno Iván Pérez y su servidora Danae Pérez. El día de hoy hablaremos de un tema que hace un par de meses empezó a circular mucho por redes sociales y diversos medios de comunicación, pero lo vamos a ver desde otra perspectiva. El tema se refiere a una situación relacionada con la nulidad de un título profesional. Este título profesional fue legalmente reconocido entre las instancias educativas respectivas, pero pues por situaciones que se dan al momento de presentar la tesis, pues existe una presunción de nulidad al respecto. Sin considerar que realmente exista nulidad o no en el título que se otorgó en esta licenciatura en específico del derecho, queremos abordar cuáles serían las consecuencias jurídicas relativas a dicha nulidad. ¿Qué sucedería con todos aquellos actos que se emitieron durante el periodo de ejercicio de diversos actos emitidos por una persona, en este caso servidora pública que desempeña un cargo de ministro de la Corte? Y bueno, y al respecto quisiera oír los comentarios y sus participaciones. No sé quién quisiera empezar. Bueno, si me permiten, yo haría algunas consideraciones al respecto. Sí, desde luego el tema que abordaremos será el de las consecuencias de los actos realizados que fueron aparentemente válidos en su momento y que con posterioridad se determinó que eran actos nulos. Desde luego el tema de la tesis que se comenta nos da posibilidad de abordar este tema. Sin embargo, en la parte final de la plática me gustaría abordar en específico este problema, el problema de la tesis. ¿Sí? Pero bueno, vamos a partir del supuesto de que el título debe ser retirado. O vamos a partir del supuesto de que el título fue retirado. ¿Qué pasa con todos los actos que se realizaron al amparo de ese título profesional que en su oportunidad fue considerado válido? Los actos deberían ser anulados, deberían ser revocados, perderían sus efectos jurídicos. ¿Qué pasaría con todos estos actos? Realizados por una situación que en su momento, esto es, en el momento en el que se realizaron, se consideraron jurídicamente válidos y realizados por una persona que estaba jurídicamente capacitada para ello. Yo creo que esto es lo que tendríamos que analizar en principio, que sería el motivo de esta plática. Sí, el evento como tal, vamos a partir, como dice León, de la premisa de que, bueno, ya se declaró nulo el título y entonces se anula todas las consecuencias de tener un título. Este título es un presupuesto para ser servidor público en el caso concreto. Es requisito indispensable para que seamos nombrados como servidores públicos. Si no hay título, no hay oportunidad de que se nos considere
en los nombramientos. Es un requisito sine qua non. Yo voy a poner en este momento una serie de ejemplos en el cual es posible que estos actos válidos, validados, sigan surtiendo eficacia. Una vez que se haya determinado la nulidad de una de las premisas. ¿Sí? O sea, no es tan fácil hablar, ¿eh? No crean que es cualquier cosa el estar pensando con un antecedente nulo. Bien, quiero también decirles que no son pocos los eventos como este y entonces ya la normatividad ha previsto algunas circunstancias. Como dice León, un poquito más adelante vamos a ver el tema concreto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese título tal vez? Pero me gustaría pensar que este es uno de los supuestos en los que la ley valida actos que deben ser considerados nulos, pero que valida como eficaces para no trastocar el sistema jurídico, la sociedad, el actuar de las personas, las consecuencias mismas. Yo no me puedo imaginar todo lo que se puede haber firmado por parte de este servidor público al amparo de su nombramiento ostentando una licenciatura. No puedo imaginarme, porque son muchos años de ejercicio, muchos. Así que nada más imagínense ustedes todo lo que se tendría que llevar a cabo. Es impactante, ¿eh? Mi percepción es de que solo por esta premisa no vale la pena meterse en el tema de vamos a anular, ¿eh? El otro punto que les estaba yo comentando acerca de cuestiones válidas al amparo de premisas inválidas, lo encontramos en el derecho familiar. Hay una que es determinante, es muy entendible. Nosotros tenemos los testamentos. El testamento tiene una serie de requisitos para su validez. Pues que sea la persona capaz, que sea mayor de 16 años, que esté bien identificada, que sepa leer, escribir y firmar, y si no, que se haga acompañar por testigos de identidad, traductor y cosas por el estilo, ¿verdad? Peritos que lo auxilien. Nosotros tenemos la creencia de que el testamento solo sirve para atestar bienes una vez que haya acaecido la muerte. ¿Sí? El testamento solo sirve para la transmisión de los bienes, para después de la muerte del autor de la herencia, del testador. No. Hay una partecita muy importante que tiene que ver con las declaraciones o los reconocimientos que se llevan a cabo en los testamentos. Vamos a tener curso de sucesiones, ¿eh? Están listos en la página de Fojuí. Imaginémonos que hay un reconocimiento de la paternidad en el testamento. ¿Sí? El testador, la testadora, dice pues que tuvo 5 hijos y en ese momento hace saber que tuvo un 6º hijo antes o después o fuera de matrimonio. Y entonces quiere hacer transmisión de sus bienes en favor de los 6 hijos. Y en ese momento reconoce que su hijo se llama fulanito de tal y que no ha podido ir al registro civil, pero que lo engendró con tal persona, lo que ustedes quieran. Al paso del tiempo, por algunas cuestiones azarosas, se declara inválido el testamento. No se cumplieron con las formalidades, la persona no llevó a los testigos, la identificación, o sea, cosas por el estilo. Vamos a pensar nada más en la nulidad, ¿sí? No las causas, no quiero meterme en eso. Pero el testamento se declara nulo. La ley prevé que el reconocimiento hecho en ese testamento prevalece. Oiga, pero si el testamento es todo nulo, pues el reconocimiento debe de ser. Ya no se puede afectar el reconocimiento llevado a cabo en ese testamento. Y entonces
al amparo de ese testamento, de conformidad con las premisas del Código Civil, que dice que el reconocimiento puede ser compareciendo ante el juez del registro civil, puede ser por una sentencia de investigación de paternidad, por ejemplo, o en una declaración, ¿verdad? En este caso, la declaración que se vierte al testar. Bueno, este es el ejemplo más claro. Ahorita voy a platicar otros, voy a dejar a mis compañeros, tengo aquí una nota, otro que es este ejemplo que también me gusta mucho. El testamento es válido, el testamento es inválido, el reconocimiento es válido. Por aquí vamos entrando un poquito en materia, ¿vale? De cómo pueden ser validados ciertos actos que devengan de un hecho jurídico inválido, ¿vale? En este caso estamos hablando de que vas a invalidar todo el testamento. Técnicamente. O sea, si en una situación similar, digamos, en un testamento que no tiene reconocimiento de hijo, se declara inválido, todas las consecuencias de ese testamento son nulas. Es correcto, es Pero correcto. en este caso en particular, si en el testamento hay el reconocimiento de un hijo, de un acto que aparentemente fue dado legalmente, pero que luego se determina que es nulo, sigue prevaleciendo una consecuencia. Es correcto, ese es el punto. Pero en este ejemplo, la nulidad es por un requisito de forma, quiero pensar. No lo pregunta el código, ¿eh? No dice cuál es la causa de nulidad. Porque comprendería. Yo por eso dije, no me voy a meter en eso, pero es muy interesante. Venga, Bruno, a ver, vamos a ver. Porque comprendería por qué la intención del testador sigue valiendo, porque al final el contenido es su intención, solo no es válido por algún tipo de... Pues pensaría yo en la nulidad de forma. Sí, yo también me fui por ese lado. Me queda claro que si hubo una suplantación del testador y se determina que hay una suplantación y que el testador no es el que vino a hacer la declaración, allí nos traemos el reconocimiento también como nulo, ¿no? Porque, bueno, pues no, Sí, claro, no fue claro. Pero ahí es lógico porque no fue la declaración del que reconoció. Es correcto, ese es el punto. Pero a mí se me ocurre, ¿qué pasaría si no quiero yo ofender con mis palabras, porque ahora todo es políticamente incorrecto? Eso es incorrecto que lo digas. Bueno, pero si el señor estaba insano mentalmente al momento de otorgar el testamento. ¿Incapaz, quisiste decir? Pues es que para estar incapaz necesitas el dictamen de un juez. ¿Y cómo determinas que no estaba mentalmente sano? Bueno, recuerda que los testamentos pueden ser dictados por personas que tienen alguna incapacidad mental en un momento de lucidez. ¿Sí? Si se demuestra que ese momento de lucidez no era tal y ahí reconoció al hijo, no sé si también quedaría subsistente esta... Ese caso ya es muy particular, o sea... Sí, no, me queda claro. O sea, ese caso tan específico, yo creo que habría que hacer una valoración de varias cosas, no solo... O sea, ahí sí sería más específico para determinar si efectivamente en ese momento estaba lúcida la persona que era reconocida como alguien incapaz. Pues... De ahí... Pero bueno, como dice el clásico, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, no? No, está bien, o sea, está bien. Pero aquí nos basamos en una intención, en un acto unilateral. En el tema del que estamos hablando, yo me basaría
para establecer una legalidad, o más bien una validez en todos los actos que firmó con el grado de Carácter. licenciatura que ostentaba, todos los procedimientos que tuvo que realizar específicos para llegar a ese cargo. O sea, de cargo de titular de un juzgado y posteriormente de un colegiado y o sea, todos los que, pues, suponiendo que es carrera judicial, hasta llegar al puesto cargo de admisión. de ministro de la Corte, en el que también lleva un procedimiento. Todos parten de la base de que tienes una licenciatura, sí, sí, claro, o sea, no digo que no sea nulo, que a partir desde que se acredite esa nulidad, todos los actos posteriores sean nulos, pero decir que todos los actos que firmó durante el tiempo que estuvo en los cargos de los órganos que elaboró, me parecería no sé ni cómo se podría decir, es que no hay distinción. Lo que Gabriel señala en este ejemplo del testamento tiene una consecuencia fundamental que es lo que podríamos analizar en este momento. Esto es, el acto se declara nulo, el acto origen se declara nulo, pero tiene una consecuencia en ese acto que de declararla nula tendría una afectación mayor a la simple transmisión de los bienes. Ajá. Okay, ¿Sí? Impactante. Sí, claro. Se me ocurre a mí que estas disposiciones jurídicas que protegen este tipo de situaciones van más allá del simple contenido del acto jurídico que se genera, sino va hacia las consecuencias de la nulidad de ese acto. Aquí tenemos que pensar en que en el momento en el que se emiten, se presumen válidos. Ajá. Sí. Tienen una apariencia, tienen una apariencia de ser legales. ¿Sí? Cuando se emite el testamento y el testamento es dado por bueno por el notario tiene la capacidad jurídica de certificar la validez de ese testamento, la validez inicial de su emisión. La ley le reconoce esa capacidad. Entonces, el testamento es en el momento en el que se emite y en el momento en el que queda inscrito en la notaría, el testamento es válido. Sí. ¿Sí? Y lo que está en su contenido es válido en ese momento. Hasta que se demuestre lo contrario. Por eso, si con posterioridad, por alguna circunstancia, se demuestra que había alguna razón para declararlo inválido, eso no le quita la validez original. El efecto de la nulidad es retrotraer en el tiempo los actos realizados que deben de considerarse nulos de pleno derecho, si es una nulidad absoluta. Ese es el punto. ¿Sí? Pero bueno, supongo que la propia ley tendrá algunas otras circunstancias, ¿no, Gabriel? Sí, en la propia normatividad del derecho familiar, nosotros tenemos unas cuestiones que incluso algunas personas dan a llamar como ficción del derecho. Esto, por ejemplo, en los matrimonios nulos, el capítulo de matrimonios nulos e ilícitos, nosotros siempre hemos dicho que un matrimonio celebrado en contravención a las normas que los rigen va a ser nulo, pero la propia norma dice, el matrimonio tiene a su favor la presunción de ser cierto hasta que se anule, la primera premisa. Entonces, va a seguir surtiendo efectos hasta que se anule. Oye, si nadie promueve la nulidad, la tiene que promover el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque hasta hace unos meses nosotros teníamos vedado
que una persona, por ejemplo, contrajera matrimonio con dos cónyuges. Y digo, hasta hace unos meses tuvimos en vivo que se refirió al poliamor, ¿verdad? Por ahí quedó grabado, lo pueden ver ustedes en las redes sociales de Fojuir. Entonces, en esencia, ese doble matrimonio estaba vedado y nosotros sabemos, en el ejemplo concreto de un segundo matrimonio, 156 fracción décima del Código Civil, está afectado de nulidad. Está afectado de nulidad absoluta. Pero no es nulo hasta que se declare como tal mediante una resolución judicial. Por eso, pero ya es nulo. No, no es nulo. No es nulo hasta que se declare que es nulo. Ok, bueno. Entonces, ahí el primer presupuesto de que nuestro matrimonio es válido hasta que se declare la nulidad. Pero hay algo más grave todavía. Grave por lo que estamos comentando, no porque es impactante ni mucho menos. Dice que el cónyuge de mala fe se considerará que nunca se casó. O sea, no le surte efectos el matrimonio, por ser cónyuge de mala fe, por haber sabido que tenía una causa para no contraer el matrimonio y sin embargo lo contrajo. Pero al cónyuge de buena fe le surte efectos la celebración matrimonial. O sea, ya cuando se declara nulo, a este cónyuge de buena fe le sigue surtiendo. El matrimonio es bueno para él. Quiere decir que hay medio matrimonio válido y medio matrimonio inválido. ¿No? Algo así. ¿En qué le surte efectos? Le surte efectos en cuestiones alimentarias, le surte efectos en cuestiones sucesorias, le surte efectos en cuestiones de bienes. Entonces, caemos a la misma premisa. El matrimonio es declarado nulo mediante una resolución y la resolución debe de decir que surte efectos para el cónyuge inocente. En cuanto le convenga, por supuesto, ¿verdad? También ponemos esa frase sacramental en las resoluciones en las que emitimos la nulidad de un matrimonio. Y caemos a esta clase de premisas en las que decimos, pues, oiga, no que es nulo para siempre, es nulo para todos, pues no, no para todos. Y no para siempre. Para el cónyuge de buena fe, le sigue parando beneficio este matrimonio. Ejemplo direccionado a lo que estamos comentando el día de hoy. Aquí la frase que podría, para efectos de esta situación, que podría ser oral es la buena fe. Es correcto, muy bien. La buena fe, porque se me estaba ocurriendo en este mismo tenor. La sucesión es mortis causa, casi en un 99.99%, pero hay una sucesión que se deriva del declarado ausente. Ok. ¿Sí? ¿Qué pasa si después de, no sé, de 7 años de que se concluyó la sucesión y de que le repartieron los bienes, el muerto aparece? Porque fue declarado. Andaba de parranda, ¿no? Andaba de parranda, exactamente. Fue declarado ausente. Sí, y luego se le declaró, pues muerto. Sí, pasó de ser ausente a presunción de muerte. Lo presumimos. Presunción de muerte, claro, a la presunción de muerte. Entonces, se hacen efectivas las definiciones sucesorias, se reparten los bienes. Ajá. Y el señor regresa y los tenedores de los bienes son de buena fe, pues ya se fregó. Sí, y surten efectos, ¿eh? Por aquí, de pura casualidad, tengo un artículo, creo que es el que se relaciona, bueno, está el 707 y está el 708. Creo que el que se relaciona con el caso que está comentando León, dice, si el ausente se presentare
o se probare su existencia después de otorgada la posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado en que se hallen, el precio de los enajenados o los que se hubieran adquirido con el mismo precio, pero no podrá reclamar frutos ni rentas. O sea, los actos llevados a cabo por los administradores o por los herederos son válidos porque la ley prevé que la administración de esos bienes del ausente pues llega al administrador y después puede llegar hasta los herederos, ¿verdad? Que es a donde dice León. Esos actos derivados de un hecho. Aquí tal vez la parte que valdría rescatar, pues nunca tuvimos fiambre, por eso el comentario de León que decía que las sucesiones se abren en un 99.9% derivado de la muerte. Aquí es de una presunción, no de la muerte. No tenemos fiambre, tenemos una presunción de muerte, ¿verdad? Estas condiciones van a cambiar, ¿eh? Hay que estar listos porque estas condiciones se van a ajustar. Acuérdense también que derivado de la pues inseguridad que se vive en el país, van a cambiar las condiciones porque hay muchos levantones. Entonces, se está teniendo problema porque la gente desaparece y entonces quedan sus bienes a la deriva. Entonces, se van a ir ajustando algunas cosas, ¿eh? Vamos a estar pendientes de todo esto. Pero por allí va. Ese es el punto, ¿eh? Ese es a lo que se refería el doctor León. Y sí, también en este caso, lo que hayan llevado a cabo los administradores en un momento o los herederos en otro, son válidos y el ausente que andaba de parranda solo puede llegar a recobrar lo que por allí le dejaron sus administradores, ¿no? No tiene reclamación, no tiene derecho a la reclamación por andarse ausentando. Por andar de parranda. Pues ojalá y fuera eso, pero pues ya dijimos que hay levantones, ¿no? Sí, hay una serie de circunstancias. Secuestrado años, caray. Aquí se requieren 6 años para la presunción de muerte. Tenemos nosotros 6 años. Sí, hay algunas entidades federativas, yo esto lo digo al margen, que tiene figura, ya la figura más adelantada o más reducida en tiempo cuando las muertes son derivadas de alguna, o cuando la presunción de ausencia y muerte son derivadas como de algún terremoto, de algún evento de la naturaleza que no apareció el cuerpo, pero pues se presume que el señor estaba en el edificio y bueno, usted sabe qué pasó, ¿no? Correcto, es correcto. Sí, esa es la premisa donde nosotros estamos viéndonos para hacerlo. Pero esto implica que de actos que se devienen nulos siguen existiendo las consecuencias jurídicas de lo que en su momento se fue dado como válido. Sí. Pero este caso de la presunción de muerte, al momento que aparece la persona que se le presumió muerta, no torna válido lo que aconteció, porque al final fue una presunción de que estaba muerto. O sea, ahí sí entiendo que todo lo que se hizo, pues es legalmente válido porque se hizo bien. Se hizo al amparo de la norma. Partes de la presunción de que ya sí, claro. está la persona. O sea, sí, tal vez si fuera un certificado de fallecimiento, por ejemplo, falso, de una persona, y luego resulta que no estaba muerta y se declara la nulidad de ese certificado, ya sería algo equiparable a lo que estábamos planeando, de lo que estamos hablando. Porque ahí pues, parte de una presunción que es jurisdiccional, o sea, se puede contradecir cuando aparezca el que dice que estuvo muerto. Sí. No, pero a ver, recuerda que todos los actos, o sea, el matrimonio llevado en segundas nupcias, sin haber disuelto el primero. El matrimonio puede nulo el segundo. Presume válido. Sí. O sea, es que ese es el punto. Y también. Ese ejemplo me parece más adecuado, fíjate. Sí. Sí, no, estoy de acuerdo. Pero hay una presunción. O sea, todos los actos que da la autoridad y que tú recibes en amparo,
Cuando los emite la autoridad se presumen válidos. Tienen Claro. esa presunción. Oigan, pero Pues hay algo entonces, perdón, tú Dani, primero. es que bajo esa premisa, entonces, todos los actos que se emitieron durante el periodo en el que supuestamente tenía la licenciatura de Derecho, pues se debe de presumir también válido. Claro. Sí, claro. O sea, O sea, sí, partimos de esa base. Presunción. Todo funcionario público actúa con la presunción de validez de sus actos por el cargo que ostenta. De la ley, caray, o sea, nos dan un aura para usarla, ¿eh? Nos prestan un aura, ¿no? Somos servidores públicos, caray. Sí. Entonces, bueno, dijimos que no íbamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de la consecuencia. Iba yo a hablar, fíjense, el código prevé la nulidad del matrimonio, pues en los casos que establece aquí el propio código, 156, 210, 240 y tantos. Pero ¿qué pasa si nosotros contrajimos el matrimonio, pero el que no tiene bien su nombramiento es el juez del registro civil? Tenía un nombramiento tu matrimonio por 6 años y nos casa a los 6 años y 2 días. O sea, todavía no le refrendaban su nombramiento. Y sigue celebrando actos, ¿no? A mí me pasó, ¿saben cuándo? En una iglesia. Es lo que iba a decir. Lo que pasó ahora con las iglesias, ¿no? También que se supone que si no te casabas adentro de la iglesia, llevabas a cabo la ceremonia dentro de la iglesia, todos no eran válidos. Entonces nunca se casó, nunca se confirmó, nunca. Pero pues es que pues al final del día también yo creo que aquí el problema es que la consecuencia no es tanto de pues ya no te casaste, gracias, ¿no? Sino de todos los actos que se emitieron dentro de... No, yo digo, dentro de un supuesto. Es el juez del registro civil que nos casa, pero ya no está facultado para ello. Tiene el libro, tiene el sello, tiene la epístola de Melchor Ocampo, se la sabe, se viste como juez, está en la oficina del juez, pero ya no es el juez porque... Sí, porque como dices, ya no tiene su nombramiento válido, ¿no? Se le venció 2 días antes, ¿no? Pero hace toda la parafernalia y tú te sientes casado, ¿no? Vaya, llegan y le dicen, oye, pero a ti se te venció el nombramiento ayer. Ay, caray. Oye, todavía casé como a 3 personas más. Pues no les digas, ¿no? Ya, si no se enteran. Ya cuando se divorcien, no, de todas formas, no. Cuando la quieran registrar, ¿no? Cuando quieran registrar el divorcio, que les digan, no, pues nunca. No. El matrimonio está registrado en el libro, porque tú firmas en el libro. No, cuando quisiera sacar copias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Posiblemente la autoridad debería decir, oye, estos matrimonios ya no los vamos a validar porque hasta aquí estaba tu nombramiento. Entonces, estos, no, pues quita la hoja o táchalos o ponle no pasó. Avísales a los güeyes que están en luna de miel que se regresen. Diles que siempre no. Están en pecado mortal. Vaya, allí me queda claro que sería nulo el acto porque no se celebró ante la autoridad correspondiente con el imperio de la ley que corresponde, ¿sí? El da fe del acto. Nulo de pleno derecho, o sea. Hay una parte muy interesante en el derecho canónico. En el derecho canónico, los que celebran el matrimonio son los contrayentes, no el sacerdote. De tal manera que nosotros podríamos habernos casado sin sacerdote. El sacerdote es un testigo nada más. Si nosotros supiéramos toda la alquimia de la celebración de la misa, que está dividida en 3 partes, que tiene su fase, lo que hay que decir, la presentación de las ofrendas, todo esto, nosotros podríamos contraer matrimonio sin la presencia del sacerdote. Es válido, ¿eh? El sacerdote no da fe, el sacerdote es testigo del acto, ¿vale? En el caso del derecho civil, no. Ahí se necesita... Es el que da fe. Es correcto. Sí, el juez es el que da fe. Aunque en ese supuesto sigue siendo un contrato.
Sí. O sea, por la naturaleza del matrimonio es Un el contrato único que solemne. tiene, es el único que tiene esa solemnidad, pero para efecto de salvar todos los efectos, podrías nada más hacer referencia de que es válido desde la fecha en que que las partes que lo quisieron, que están interesadas en contraerlo, se presentaron ante la institución que tenía la fe, la facultad de dar fe, y si bien la persona que estaba investida en ese momento de fe no tenía la facultad para hacerlo, la intención sigue estando ahí en la fecha en que fueron fueron ante la institución, solo la persona que estaba encargada que tenía responsabilidades para manifestar esa fe, no tenías facultades. Entonces podrías tal vez, con una serie de interpretaciones de los artículos, salvar la validez de ese matrimonio a partir de esa fecha. Ya no para las consecuencias legales, ya no obviamente de ese acto, porque es nulo, porque la persona que la emitió no tenía las facultades, pero sí el acto como tal. Ajá, sí. Pero es que entonces ya estás hablando si es una nulidad absoluta o una nulidad relativa, en este caso, ¿no? No, o sea, el acto pues, sí. Puede ser convalidable. Sería relativa, porque o sea, Ajá, porque se puede convalidar. la génesis de la relación sí es nula, pero las consecuencias las podría salvar por los demás actos que se hicieron para llevar a cabo ese acto, ese contrato. No deja de ser un contrato. Sí, claro. Por eso entonces digo que aquí ya hablas de una nulidad relativa, pero aquí también hay, ya también hay dos, o sea, al final del día, lo que es nulo es el acto propiamente del juez. O sea, el juez emitir ese acto en donde no tenía nombramiento, su actuación es nula. El contrato, como dices, que están celebrando las dos partes, sí podemos tacharla con una nulidad relativa, la cual puede ser subsanable porque no hay vicios en el consentimiento, no, o sea, por esas situaciones. Fíjense que jugando con estas cosas, vamos a pensar que se le va a acabado el nombramiento al juez del registro civil, 6 años. Nos casa a los 6 años, una semana. Entonces, ese acto está viciado. Legalmente es nulo porque se celebró fuera del contexto del juez del registro civil. Si al juez le dan un nombramiento posterior y le dicen que lo van a retrotraer al momento en el que se le había vencido el anterior nombramiento, el matrimonio nulo recobra vigencia. Claro. Lo abraza con esa vigencia, ¿no? Y convalida todos los actos que estaban afectados de una mujer. ¿Saben qué pienso? Que tal vez el problema que estemos enfrentando con el ejemplo que tratamos el día de hoy, de los hechos, de los actos inválidos que devienen de los hechos válidos que devienen de otro inválido, sea el gran número de eventos. Porque si nosotros tenemos tres matrimonios, pues son 3 matrimonios. Si tenemos 15 acuerdos, pues son 15 acuerdos. Pero si tenemos cientos de determinaciones a lo largo de 10, 12 años. Sí. O sea, ¿ese es pero problema? Sí, justamente pensé toda la cascada de problemas jurídicos que se vendrían a consecuencia de esa nulidad, de determinar que es nulo la licenciatura de la persona que ha fungido como servidor público durante el buen de tiempo. Pero yo pienso, con base en lo que estamos platicando, al verse afectado derechos de más personas esta nulidad, tendrían que las personas que están involucradas solicitar la nulidad de esos actos. Ok. O sea, que no sea de oficio todo, o sea, porque partes de la cosa juzgada de la mayoría. Sí, claro. O sea, todas son cosas juzgadas, y no solo eso, unas son, ya en la corte ya son temas de inconstitucionalidad, de declarar que algo violenta la ley. O sea, la Constitución, todos esos proyectos que presentó, todos los votos en los que participó, en esos casos podría quedarse subsanado con la participación de los demás miembros. Le cambiabas de 11 votos, perdón, de 7 votos contra 4, le pones 7 contra 3 y una abstención. Sí, la maneras como abstención.
ahí podrías tal vez, legalmente no sería correcto, pero para efecto de no. Oye, pero bueno, oigan todos, imagínense que habían sido, a ver cómo quedan, si son 11, entonces 6 contra 5, ¿no? 6 contra 5, anulas el sexto y entonces hay un empate, se tienen que ir a penales. No, el presidente tendría voto de calidad. Pero tendría que venir a ponerlo en cada uno de los asuntos en los que se viniera un empate técnico, ¿no? De votos. Sí, no, sin mencionar que también afectaría los precedentes, porque tiene que ser por mayoría de votos. O sea, sí va a ser una caja de Pandora, pero pienso que tampoco debería manejarse a la ligera esto que está, o sea, suponiendo que se declare, que efectivamente se determine que es nulo la licenciatura de la persona independientemente de los motivos, no creo que se vaya a tomar tan a la ligera para que no vuelva a suceder, para que las instituciones que están encargadas de expedir títulos profesionales no lo tomen a la ligera, como en nuestro país pasa de que hay 8,000 escuelas que están facultadas para expedir títulos. O sea, sí, el control debe de ser más grande. Fíjense, nada más para comentarles, esto ya sucedió también en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Nosotros tuvimos un concursante para juez, el cual iba bien colocado, y resulta ser que su cédula profesional no tenía soporte en la Dirección General de Profesiones, porque no estaba registrado el título, y parece que el título tampoco. Entonces, bueno, fue un desastre. Yo en ese entonces no tuve conocimiento de una sola persona que haya intentado la nulidad de las resoluciones que hubiera emitido esta gente, porque estaba de juez por Ministerio de Ley. Una sola persona no intentó la nulidad. Porque hubiéramos sabido que... Lo que pasa es que en las resoluciones de un juez, pero primero, en la actuación de un juez difícilmente va a tener una aprobación mayor del 50%. Difícilmente, porque siempre a uno le va a ir bien y al otro le va a ir mal. Okay. Sí, entonces, si a mí que me fue mal en la decisión de un juez que no tiene un título adecuado, yo sí voy a protestar, pero al que le fue bien, lo va a defender. Claro. Sí, o sea, siempre hay esa situación. Yo creo que la decisión que se tome, si es que llega a ver el caso, tiene que ser una decisión muy pensada y no nada más, pero como dice, Bruno tiene razón, o sea, hay que manejar las cosas para que esto no se siga dando, pero bueno, yo creo que lamentablemente es más común de lo que se quisiera. Sí, tiene un impacto en toda la sociedad, ¿eh? De lo que se quisiera, y el plagio de tesis es, y no nada más de la UNAM, es de todos lados. Ajá. Sí, o sea, el que sea recurrente no quiere decir que esté bien. Yo la reflexión que quería hacer, si me lo permiten, en ese sentido, es que se ha venido hablando de plagio y de plagio y de plagio y de plagio. Aquí hablamos de derechos de autor. Ok. Plagio del derecho de autor, ¿a quién lesiona? Al titular de esos derechos. Al titular del derecho de autor. ¿Es correcto? Sí. En un principio, la universidad no tendría nada que ver con el plagio. No. ¿Sí? Lo que la universidad tiene que atender es el fraude que se cometió con ese documento que no fue original. Sí, esa premisa está contemplada en la normatividad universitaria. El fraude sí, el plagio no, el fraude sí. Ok.
Bueno, pues es cualquier tipo de copia que no sea original. O sea, lo que se trata de hacer con una tesis, todos nosotros hemos hecho una tesis, algunos incluso hemos dirigido tesis, otros hemos dado la clase de técnicas de investigación documental. O sea, lo que se busca, lo que se pondera, es de que el estudiante se convierta en un investigador y haga una propuesta en beneficio de la ciencia del derecho. Eso es lo que se busca. Así es. De tal suerte que si no lo llevas a cabo porque estás robándote una idea, bueno, pues eso es el fraude, ¿verdad? Sí, pero además el utilizar ese documento para acceder a un examen profesional. Es el otro requisito, sí. Son tus presupuestos, exactamente. Así es. ¿Qué es lo que se tendría que dar como fraude? Sí, sí. Ya entrando a ese tópico, y bueno, tal vez no sea el momento todavía, o sí, porque la conclusión a la que yo había arribado es que por el gran número de consecuencias en actos jurídicos derivados de esta premisa inválida, el gran número, era mejor mantenerlos vigentes a pesar de que estuvieran sostenidos con delitos. En esta parte, yo en lo particular también coincido en que el resolver un asunto trae como consecuencia el conocimiento del derecho, el conocimiento del asunto, la valoración de las pruebas, la valoración del comportamiento procesal de las partes y la emisión de una resolución. ¿Sí? El tener el título o no solo te da acceso al puesto. Sí. El mantener el puesto se da por tu capacidad, tu conocimiento y tu comportamiento frente al pueblo, al público, al que estás obligado a servir. ¿Sí? No quiero decir con esto que que debería convalidarse, no. Okay. Esto es lo que se debería tomar en consideración para determinar si se anula o no se anula un acto que nació de una parte de atrás que viene viciada. Ajá. No sé si me explico. El título se requiere exclusivamente para acceder al cargo. Vaya, es un requisito, ¿vale? Sí. O sea, no tienes título, no puedes ser secretario, no puedes ser juez, no puedes ser magistrado, no puedes ser ministro. No, es más, si no tienes título y no tienes cédula, no puedes ni siquiera litigar. Vale. ¿Sí? Entonces, pero eso es lo que te da acceso a. El que te mantengas ahí tiene ya otros criterios que hay que considerar, que para mi gusto pudieran tener más valor que el propio título. El conocimiento, para dices. Dedicarlo, o sea, para determinar los inválidos. Ok. No estoy de acuerdo. ¿Mandé? O sea, tiene sentido lo que dices para la permanencia, pero no, o sea, tú lo dices para convalidar el título. No, para convalidar el acto que emitió al momento de la resolución. No. O sea, yo sé que en estricto derecho, en estricto derecho, como es una nulidad absoluta, ella nunca pudo haber accedido al examen profesional porque en aquel entonces la única manera de recibirte, la única manera de acceder a un examen profesional es haber concluido tu licenciatura. O sea, todos las unidades de enseñanza-aprendizaje. Así es, los números que le ponen a cada materia. ¿Sí? Y haber hecho tu examen, perdón, haber hecho tu tesis, que te la aprobaran, haber demostrado que no debías nada a la biblioteca. Bueno, son parte de lo que tenías que cubrir. ¿Sí me explico? O sea, son los requisitos que tenías que cubrir para poder acceder al examen profesional, que es el que te va a dar el título. El aprobar el examen profesional, que es lo que te da el título. Entonces tú utilizaste fraudulentamente un documento para acceder al título. Entonces, legalmente ese título no debería de existir. Y legalmente, si no existe, entonces
todo lo que siguió después debiera dejar de tener fuerza jurídica. Ahí estamos parados. Sí, Yo pero creo el que punto es que Sí. pero el punto es que cuando se emite el título se emite legalmente. en ese momento, claro. No, sí, en ese momento, por supuesto, estoy hablando de ese momento. Sí, sí, Cuando sí, sí. cuando entra a trabajar a un juzgado, entra a trabajar legalmente. Ok. Cuando emite resoluciones legalmente, o sea, hay una apariencia de derecho válido. Sí. ¿Sí? Todo eso ya lo planteamos. Pues, ¿por qué vas a Aquí son las afectar? consecuencias de la nulidad de ese ¿Por qué vas a título. afectar? ¿Por qué vas a afectar a las personas que acudieron a un lugar jurídicamente válido a dirimir sus diferencias y atender a una resolución que en su momento fue jurídicamente válida? Sí, o sea, ¿yo qué culpa tengo de que la universidad haya validado un acto que no debió de haber validado? O sea, yo como justiciable. Bueno, lo que pasa es de que desde que nosotros nacemos, estamos en este mundo del derecho. Bueno, desde antes de nacer, ¿verdad? Desde A antes de partir de nacer, las sí. 12 semanas ya estamos protegidos. Antes de las 12 semanas somos cosa. No existimos. Previsión expresa de la ley. Antes de las 12 semanas somos desechables. A partir de las 12 semanas ya estamos protegidos. Bien. Eso nadie lo decide. Nosotros vivimos en un estado de derecho. Entonces, vaya, pues qué pena que sucedan así. ¿Cuántos nosotros tenemos esos antecedentes? ¿Cuántas personas han parado en la cárcel por ser compradores de buena fe? Claro, o retenedores de algún título de buena fe. Al Hoy, final del día, como dicen, tanto peca como el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? ¿quién sabe? Y aquí estaríamos llegando al otro lado. ¿Quiénes son responsables? ¿Por qué son responsables? ¿Y a quién tendríamos que responsabilizar? ¿Sí? Yo no tengo culpa de eso. Hoy, por ejemplo, tenemos, ¿cómo se llama? El de receptación. Robo por No, por receptación. presentación. Sí. Bueno, yo no investigué bien el origen. Que me dieron factura. El monobloque estaba tallado, vaya. Fraude de acreedores. Así es. Ok. O sea, oye, pues pobre hombre. Pues sí, pobre hombre, pero ¿cuántos pobres hemos sido aquí? ¿Cuántos Sí, hemos claro. sido defraudados? Vaya, Sí, o sea, estamos llegando al extremo de decir, esa gente obtuvo un título indebido, pero no porque sea falso, sino porque nunca fue a la escuela, le regalaron el título y hoy es un servidor público que está impartiendo justicia negligentemente. O sea, también eso es grave, ¿no? sí. No sabe de derecho y está impartiendo justicia. Como Salomón. Bueno, es esa parte. Sí, no, creo que ese argumento es ese, y me lo dijo alguien a quien le tengo mucho aprecio, de que ese es un pensamiento muy mexicano de, pues ya, dejémoslo así, pues ya trabajó mucho tiempo, porque yo pensaba justamente eso, de que, o sea, ya trabajó 25,000 años en el Poder Judicial y pues ha sido abogado toda su vida, pues ya convalidemos el título con su experiencia. Pero no, porque está mal, de inicio estuvo mal, lo que hizo es nulo, porque no cumplió un requisito que la misma UNAM pone, porque no supo hacer su cita APA. Sí, porque es diferente que te titules por experiencia y por Ceneval. Ahorita, por ejemplo, que dijeran, oye, vamos a titularla por Ceneval. Perfecto, vamos a titularla. Su título sale hoy. Hoy es licenciada en Derecho, me encanta. Hoy. No ayer, no puede retrotraerse. Sí, o sea, lo otro. Yo insisto sobre el punto.
sí creo en lo que dice León, en el sentido de que, pues, pobre gente, la mandarías a una zozobra, vaya, no me imagino todo lo que se tendría que hacer si alguien decidiera anular los actos jurídicos llevados a cabo al amparo de esta nulidad. No me imagino, no puedo tener idea. Porque yo dije cientos, pero realmente pueden ser miles de actuaciones. Porque firmaba diario 100 acuerdos, 200 acuerdos, diario. Sí, eso sí. O sea, todo esto tendrá que ser declarado nulo. Se va a crear un caos, pero también está el principio de certeza jurídica. Es que justamente por el principio de certeza jurídica es que yo no lo movería. Justamente por eso hay que moverla. Porque, ¿cuál es su requisito? Porque no hay certeza, claro. No, Sí, por sí. una autoridad facultada para emitir los actos. Pero, Es de legalidad. que cuando se emitió era válido. Claro, sí, sí. Todo lo que hemos estado hablando es de que en un principio eran válidos, después se declararon nulos. Ahora, ¿qué haces con esa nulidad? Afecta a todo lo anterior. Pumba, les vamos a crear un caos, ¿eh? Yo nada más pienso. Sí, si eso no fuera posible, no existiría la nulidad como tal. Sí. Y las consecuencias de la nulidad, de todas sus variantes, es advertir que algo que se hizo en un inicio tiene algún vicio en su un motivo de nulidad. Yo creo que por eso se está pensando siquiera la posibilidad de anular el título. Ahorita no están pensando en la nulidad del título. A las autoridades encargadas de ello, ¿eh? Están pensando qué van a hacer después que se anuló el título. Hay por ahí una ejecutoria en la quinta época que habla de este evento respecto de un presidente de la República. Por allí ya hay un antecedente de gran nivel, de gran envergadura. Debe de haber un precedente, porque nosotros ya tuvimos un precedente ya de veras espurio. Así es. ¿Qué pasó con Calderón? Digo, al final, por lo mismo, o sea, es un tema muy delicado, con consecuencias que pueden ser catastróficas, pero por lo mismo no debería tomarse, que no lo están haciendo a la ligera. Pues, al final, si es verdad las imputaciones que se hacen, tiene que pagar las consecuencias de los actos que se hicieron. Y Sí, pues, lamentable. Entonces, la persona, mira, en algún momento cuando estuve viendo la cronología de los hechos de lo que había pasado, la Procuraduría, bueno, la Fiscalía General del Distrito Federal emite un comunicado diciendo que no opera o no actúa, no sé si contra Ulises o contra Yasmín, porque dice que ya prescribió el delito. Sí. De fraude. Pues yo creo que no. No. Yo creo que no. Pues es que tienes que ver a partir cuál es el último acto, ¿no? De donde se estima fraudulento. Si se declara que fue un fraude el que se utilizó para llegar al examen profesional. La firma de ayer es fraudulenta. Así de simple. Así es derivada de esa acción de fraude. Y la firma de hoy, de ayer, es fraudulenta, entonces no ha prescrito. O por lo menos debería de analizarse, no tan a la ligera, como lo dice Bruno, ¿no? Yo creo que están parados allí, pero repito, no por el acto per se. Muchos de nosotros ya juzgamos, ya resolvimos, ya sancionamos, ya vimos en nuestra cabeza. Ya sabemos. ¡Pum! ¿Por qué? Porque si no lo declaras nulo, entonces estamos en el estado de no derecho.
O sea, por un sentido común debes decirle al pueblo que confíe en la justicia y que se va a hacer la aplicación de la norma. O sea, a mí me encantaría verlo así, con naturalidad y no con demasiados vericuetos en los que vamos a ver si es posible que, pues, que se quede con el título, porque pues de todas maneras, pues sí sabe. O sea, lo que pasa es que pues, cometió un errorcito, cualquiera robado, ha copiado en un examen. Hay una serie americana, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llamaba Trajes. Sí. Canadiense. Es canadiense, no es gringa. Donde un cuate con una memoria privilegiada, un cerebro privilegiado, una capacidad de discernimiento extraordinaria, que podía aprenderse de memoria textos de muchos libros al mismo tiempo, etcétera, aparece como si fuera egresado de Harvard. Ajá. Sí, pues al tipo lo meten a la cárcel por ejercer la profesión de abogado sin estar facultado para ello. ¿Por qué? Porque defraudó. Sí. Claro. Pero él sí fue fraude como tal, o sea, él hackeó el sistema, o sea, no fue, no eso fue después, eso fue para tratar de cubrirse. Sí, pero al final la diferencia es que ahí Harvard no le dio un título y él se basó con un documento falso. Harvard no intervino nunca en ese momento. Sí, y a mí me queda claro, ¿qué pasa si en lugar de piratear tu tesis y presentarla de manera fraudulenta para tu examen profesional, vas a la Facultad de Santo Domingo y compras un título? Yo sé que ahora ya es muy complicado. Sí, pero de todas maneras sabes muchísimo de derecho, ¿eh? De todas maneras sí te la sabes. Sí, no, es que eso no. Entonces compras tu título y ya con tu título comprado lo presentas. Pues sí, también es fraude. Ese es más fraude, de hecho. En este caso. Pues ese es todavía, porque ni siquiera ese ya creo carrera, que es otro ¿no? delito, incluso. Ese ya es como usurpación de funciones. Sí, de hecho. De la facultad y me expulsaron y lo que quieras, pues. Pero al final del día ni siquiera. Ese sí es usurpación de funciones porque tú no eres licenciado, porque tienes un documento falso. Aquí el documento era válido, por eso hay una nulidad del título como tal. No es. No. O sea, el título es falso, es falso. No, el de ella es verdadero, se lo dio una institución facultada para hacerlo y cumplió en ese momento los requisitos. O sea, aquí el problema es que uno de los requisitos que ella presentó no cumplía con la normativa de la escuela y por lo mismo torna el título que se le expidió como nulo al no haber cumplido todos los requisitos. Es como si te dieran la credencial de lector. Nada más es un requisito, ¿no? Es como te dieran la credencial de lector a los 16 años y quisieras votar. Tu voto es nulo porque la credencial es nula porque no tenías los 18 años que necesitas para tener tu... No, más bien el ejemplo sería que presentes un acta de nacimiento que no es válida diciendo que tienes 18 y no has nacido. 18 años y obtengas tu credencial para volar. Haz de cuenta. Yo encontré unos artículos transitorios dentro de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional que como que quise verlos. A lo mejor en este caso puede subsanar un poco la validez o no del título que se está ahorita, bueno, pues discutiendo. Es el artículo 11, que dice: se reconoce la validez de los títulos profesionales expedidos hasta la fecha de esta ley por las autoridades o instituciones mexicanas particulares cuando dichos títulos carezcan de alguno de los requisitos fijados por esta misma ley, siempre que medie cualquiera de estas circunstancias. A, que se haya hecho el registro de títulos ante las autoridades facultadas para ello, o B, las personas que durante los 10 últimos años hayan ejercido la profesión no teniendo título o poseyendo uno que no llene los requisitos de esta ley, tendrán un plazo de 5 años a contar de la fecha de su expedición para regularizar su situación conforme a ella. O sea, yo estaba leyendo ese artículo, es un transitorio, y yo dije, bueno, a lo mejor con eso puede un poco subsanar la irregularidad que tiene, aunque debió de haber sido a los 10 años de los 5 que tuvo el título. Había que ver de qué fecha es la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional, llamada Ley de Profesiones, para ver a qué... Por eso para la obtención de cédula. Para la obtención de cédula, así es. Porque aquí el problema es el título, y si el título no tiene cédula...
del Poder Judicial de la Federación. No recuerdo si para secretario, creo que fue para secretario. Establecieron como requisito que los secretarios tuvieran título. Y desde luego había muchos secretarios que no tenían título. Entonces, en uno de los transitorios de esa reforma se establece un periodo, no me acuerdo, creo que fueron 6 meses, 1 año, no sé cuánto tiempo, para que regularizaran su situación. Y en este tiempo ellos seguirían trabajando como secretarios. ¿Qué ha ocurrido en todas partes, ¿eh? El Sí. Estado de México también tuvo secretarios de acuerdo sin título y dio una temporalidad para llegar a la obtención del título y continuar trabajando. Entonces, ahí estaba previsto y hay esta temporalidad que se señaló para alcanzar. Me acuerdo también de algo que pasó, fue en el 2009, creo que fue 2009-2010, que la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal emite la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Sí. Y se mete una controversia constitucional a la Corte, y concluido el trámite, la Corte determina que esa ley orgánica es anticonstitucional, porque fue emitida por una autoridad que no estaba facultada para ello, porque la Constitución le concedía al Congreso de la Unión el hacer las leyes orgánicas, pero esto fue 1 año o 2 años después. Correcto, bien. Entonces, la Procuraduría trabajó tanto a nivel de ministerios públicos como a nivel de autoridades administrativas, con autoridades que fueron consideradas inconstitucionales. Sus funciones no estaban contenidas en una ley válida. Okay. Y ahí no pasó nada. No, bueno, pero es que no era el impacto tan fuerte, porque el nombramiento de Ministerio Público está bien dado, la derivación. Está dado con fundamento en una ley que es anticonstitucional, que no existe, la borró. No, por eso, pero era la ley orgánica. Existía la Constitución, existía el Código Penal, existía el Código de Procedimientos Penales, o sea, había la demás normatividad, tal vez la organización interna, porque acuérdense que es ley orgánica y reglamento de la ley orgánica. Sencillamente, el nombramiento del Ministerio Público no era válido, no existía, no era el Ministerio Público. Evidentemente, si mal no recuerdo, la propia determinación de inconstitucionalidad aceptó la validez de los actos. Tengo que buscarlo y habrá que... aceptó la validez de los actos. ¿Por qué? Porque la ley anterior, que seguía siendo vigente, era igual a la nueva en esos aspectos. A eso iba yo. Lo que pasa es que parece que la nueva ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dejaba sin efecto la anterior. Así es. Bien. Si esta segunda ley, voy a llamarle así, que debe haber sido como la 10 o la 11, la 12, no sé, pero si a esta segunda la declaramos inconstitucional, entonces la anterior no había desaparecido. Retoma su vigencia, claro. O sea, es esta partecita. Lo que existe en el artículo 135 de la Constitución también, ¿no? ¿Se acuerdan que la anterior Constitución decía que si el movimiento armado... Claro. El derecho a la revolución. Es correcto. Ese tema, por ahí yo lo leí con los constitucionalistas, ¿no? Y que decía que una vez aplacado el movimiento, la Constitución seguiría teniendo vigencia. Sí. Lo cual pareciera que hacía aparecer 2 constituciones en el Estado mexicano. Pero bueno, son ese tipo de cosas. No sé si haya participaciones, si haya preguntas. Acabamos en vivo, sí. Tuvimos la oportunidad de estar transmitiendo. Sí, al final ya pudimos solucionar las cuestiones técnicas. Y sí. Voy a hacer una propuesta para el próximo en vivo. Que se conecte Ángeles con nosotros y que Ángeles nos vaya transmitiendo las inquietudes, porque aquí estoy viendo una captura de pantalla que nos mandó. Ok. Donde hay una participación de Joel Hermoso, de Isadora Muñoz,
en donde hacen algunos comentarios que en su oportunidad hubieran valido la pena tomarlos en cuenta. Ya no. No, bueno, lo que pasa es que dice problemas jurídicos aparentemente válidos derivados de situaciones fraudulentas. Es que Es ese que es el preguntó tema el que vimos. título. Sí, dice, en el Así caso se de llama, este así se llama lo registro que está. civil, amén, e independientemente de la nulidad, implica responsabilidad de por lo menos 3 ámbitos. Sí, Sí, claro. claro. O sea, Claro. el tema era solo jurisdiccional, o sea, pero sí tiene muchísimas consecuencias en muchas partes. Porque puede tener Ya tuvo consecuencias penales. en la UNAM, la persona que le asesoró la tesis. Pues Sí, Ya fíjate, de ahí empezó. nada más le rescindieron el contrato. hasta ahorita es la Sí. única, ¿eh? Hasta ahorita es la única que ha resentido esto. Y al amparo, yo quiero reiterar una cosa, ¿eh? El día de hoy el título es válido. Sí. Hasta el día de hoy sigue siendo válido. Pero no, o sea, nuestro ejemplo era hipotético. Es correcto. No estábamos hablando de ese asunto. Sí, Que claro, curiosamente existe en la realidad, pero era un caso hipotético diferente, con otras sí, personas, claro. Correcto. en otra línea de tiempo. Pero entonces, insisto, Como un multiverso. que se nos una Ángeles y que nos vaya transmitiendo estos comentarios y estas consideraciones y preguntas si las hubiera. Sí, lo que pasó es que pues, no estábamos conectados desde el principio, entonces. Sí, es que el devenir nos va llevando. Agradecemos las participaciones de todos los que, bueno, pues tomaron un poco de tiempo en hacernos comentarios. Ustedes saben que la maquinaria no tiene palabra, la cibernética menos. El ciberespacio ni lo conocemos, o sea, no sabemos qué está pasando. Pero realmente agradecemos a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que se conecta y participa, porque nosotros hacemos esto para ustedes. Esa es la idea, de que haya quien opine y que de alguna manera pues esté a favor o en contra. Acuérdense que esto sigue transmitiéndose en las redes sociales de Fojuir y pueden continuar haciendo comentarios. Esto da para mucho más, ya lo comentaban por ahí las participaciones de ustedes, que puede haber diferentes responsabilidades. ¿Es correcto? Esto no se acaba, es solamente un comentario, son puntos de vista, es un trabajo honesto, claro, que hacemos nosotros con toda la disposición y pues sentar hechos para que haya un debate jurídico, una participación de todos con ideas y desde luego puntos de vista muy particulares. Lo resentimos desde diferentes ópticas. Hay quien simple y sencillamente piensa que debe de ser nulo, punto, se acabó y todo es nulo y que pase en el mundo lo que tenga que pasar. Habrá quien diga, oiga, no, espérense, vamos a calcular los efectos. Había quien diga, ni se metan, total, que sigan vigentes. O sea, todo es bienvenido, ¿eh? Todo es bienvenido. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias a todos por participar. Muchísimas gracias. Recuerden que el jueves empezamos curso de sucesiones de la A a la Z. Vamos a trabajar. No sé cómo estén las inscripciones, no sé si ya se cerraron, pero bueno, si alguien está interesado, podríamos abrirle una ventanita ahí para que se incorpore. Muchísimas gracias, nos estamos viendo, nos vemos el jueves a los que estén en el curso, y si no, nos vemos el próximo jueves en Peloteando el Derecho con la conferencia de los jueves. No este jueves, sino hasta el otro, el jueves 23. Hasta el que sigue. Bien. Cuídense mucho, que estén muy bien, que Dios los bendiga. Gracias. Que Gracias. tengan suerte y buen fin de semana largo a todos. Un abrazo fraternal. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Sí, Acá andamos. fin de semana largo. También. Descansen. Nos vemos. Hasta luego. Okay, bye. Nos vemos, Gabriel. Nos vemos, un placer.